Bueno, antes que nada, buenos días a todos los presentes. Gracias por su asistencia. El agradecimiento también a la librería Lugar Común por tener esta oportunidad de establecer un diálogo con ustedes sobre un país que es noticia en todo el mundo. Es decir, Ucrania hoy por hoy es el que lleva mayor centimetraje y mayores niveles de filmación en las noticias mundiales. Ucrania es un país bien interesante. Yo traje un mapa, aunque es de los países bálticos, aparece algo de Ucrania. Entonces quisiera establecer algunas consideraciones acerca de Ucrania. Primero, ¿dónde está situada Ucrania? Y en segundo lugar, las características culturales de ese país. Ucrania es un país que está ubicado en el este de Europa. Voy a hablar más duro. Está situado en el este de Europa, tiene de límites al norte Bielorrusia, Rusia, al oeste Polonia, Hungría, Eslovenia y Moldavia. Y por el sur tiene el mar de Azov, que es este mar interior ruso, cerrado por la península de Crimea, y todo el mar Negro, que es una de las razones por las cuales Rusia está combatiendo eso. Y por el este y por el norte también tiene límite a Rusia. Es un país que tiene alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados. Es el más grande de Europa después de la parte europea de Rusia, y tiene como característica, étnicamente es un país formado por los eslavos orientales que se ubicaron allí. Tiene un idioma propio que es el ucraniano, a contrapelo de los otros idiomas hablados en ese país, como el ruso, que lo habla el 20% de la población. También hay bielorrusos, tártaros, etc. Sus ciudades más importantes está Kiev, o Kiev, como se quiera pronunciar, que está ubicada en la parte centro-occidental de Ucrania. Es la ciudad más grande, es la ciudad donde se han suscitado todos los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento y la huida de Víctor Yanukovych a Rusia. Están dos ciudades de habla rusa, Yarkov, que es la segunda ciudad que está en el oriente, y otra más hacia el oriente y más prorrusa, que es Donetsk. También hay otra ciudad importante, Sebastopol, porque es el puerto que está ubicado al sur de la península de Crimea y que donde tiene sede la flota rusa que domina la región. También está Odessa, que es una ciudad bien interesante porque allí comenzó la invasión anglo-francesa de la guerra de Crimea, además de que es una ciudad donde Sergio Eisenstein en la filmación del acorazado Potemkin estableció esas famosas tomas en las escaleras frente al puerto de Odessa, y además también eso fue homenajeado por Woody Allen en la película Bananas y por Brian De Palma en la película Los Intocables, aunque Brian De Palma lo hace simbólicamente con una escalera mecánica de un centro comercial. Bueno, dicho esto, quiero decir que Ucrania es un país de vieja data, un país ancestral, que entre el siglo IX y el XII fue el país más poderoso de Europa. Fue conocido como el Rus de Kiev. Fue una época donde Ucrania fue la nación militar y económicamente más poderosa de Europa, pero como decía Paul Kennedy, todos los imperios tienen auge y caída, y en el siglo XII se derrumbó, siendo parte invadida por Lituania, país con que siempre ha tenido vínculos, y por Polonia y por Rusia. En el siglo XVI, del 14 al 16, Ucrania tuvo una experiencia interesante. Se llamaba el país de los dos reinos, o la república de las dos naciones, que por una unión personal se fusionaron los reinos de Lituania y de Polonia, y Ucrania formaba parte de Polonia, y se dio el primer ensayo de democracia representativa moderna, porque fue una monarquía constitucional. Fue una monarquía que se adelantó varios siglos a las monarquías constitucionales que conocemos,
y que se originaron después con la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Ucrania es un país que posterior a la caída de la República de las Dos Naciones fue invadida por Polonia, por Rusia y por el Imperio Austrohúngaro. Y a la llegada de la Revolución Bolchevique, Ucrania, formaba parte de Rusia, terminó siendo una de las repúblicas socialistas soviéticas. En Ucrania fue escenario de combates violentos en la Guerra Civil Soviética, cuando el general Denikin, del Ejército Blanco, promovido y financiado por las potencias occidentales, intentó atravesar Ucrania y fue detenido por el ejército guerrillero anarquista de Néstor Makhno. Néstor Makhno le puso freno a Denikin, lo derrotó y continuó haciendo un experimento autogestionario en varias regiones de Ucrania. Sin embargo, hubo una nueva intervención del Ejército Blanco a cargo del almirante Rangel y también fue derrotado conjuntamente por los bolcheviques, por el ejército guerrillero anarquista de Ernesto Makhno y por Klesura, que era un líder que tenía una guerrilla independentista. Finalizada esta confrontación de la Guerra Civil Soviética, los bolcheviques lograron derrotar al ejército de Makhno y a las formaciones independentistas ucranianas y establecieron el poder bolchevique en Ucrania. Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como el gran país, aparte de Rusia, por su ubicación y porque era un país eminentemente europeo. Ucrania, quiero decir que viene de la palabra Krajina, que significa nación. Hay que recordar que los serbios en la guerra intestina, en la balcanización de la guerra en Yugoslavia, establecieron en Croacia una república también llamada con ese nombre, llamada Krajina, que fue desmantelada cuando Bill Clinton, en los acuerdos de Akron, Ohio, logró que Milosevic dejara de apoyar a los serbios en Croacia a cambio de derribarle las sanciones y el embargo económico que padecía Yugoslavia para esa época. Bueno, después de la situación de terminar la Guerra Civil Soviética, de haberse establecido la Unión Soviética, Ucrania también fue pasto de la violencia alemana, hicieron una gran resistencia y contribuyeron a que los alemanes fueran detenidos en Stalingrado y no llegaran a Bakú, porque si hubiera llegado a Bakú, en Azerbaiyán, seguramente Hitler hubiera tenido la suficiente energía para continuar guerreando en toda Europa. Luego, cuando es vencido el nazismo, la Unión Soviética pasa a ser uno de los grandes triunfadores de la posguerra y Ucrania es la taza de oro de Stalin. Es la taza de oro porque se llamaba el granero de Europa, porque era un país que producía mucha agricultura. En 1954, el primer ministro soviético, que había denunciado los crímenes de Stalin un año antes, pero que al final terminó siendo stalinista mutatis mutandi, como el hombre de hierro, como el hombre de Georgia, le regaló a Ucrania la península de Crimea. La península de Crimea está ubicada, como ya lo vimos en el mapa, al sur de Ucrania y cierra el mar de Azov, que es un mar interno que tienen los rusos, y es la apertura también hacia el Mar Negro que termina en el Mediterráneo. En la guerra de Crimea, que fue en el siglo XIX, Rusia bombardeó y logró derrotar al Imperio Otomano, pero una intervención franco-anglo-francesa que comenzó por Crimea, terminó derrotando a los rusos y logró una paz donde le garantizaba al Imperio Otomano todavía una subsistencia más porque le convenía a las naciones occidentales. Nikita Khrushchev le regaló Crimea a Ucrania como un gesto de buena voluntad y como voluntad de un poder omnímodo que había en la Unión Soviética. Hay que recordar también
que el que reemplazó a Nikita Khrushchev fue Leonid Brezhnev, también ucraniano. O sea que Ucrania realmente es un país bien importante dentro de la misma tradición soviética. Ucrania, luego de la desmembración de la Unión Soviética, producto del Glasnost y de la Perestroika, en 1990 el Parlamento ucraniano declara la independencia, pero no es hasta el año 91 cuando formalmente se separa de la Unión Soviética y firma con Gorbachev, además de Rusia y Bielorrusia, el tratado que dio origen a la Comunidad de Naciones Independientes, que tuvo efímera duración y que al final, después que Gorbachev fue defenestrado, terminó desmembrándose totalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque esa república es una carga para Moscú, y al quitarse de encima esa carga por la grave crisis económica, Rusia respiraba. Igual que se quitó de encima a Alemania Oriental, que se la regaló a Alemania Occidental a cambio de una buena línea de créditos. Ucrania llega a ser independiente y desde 1991 hasta 1981 hasta 1999 sufre una gran depresión. ¿Quién reemplaza al poder soviético? Bueno, un viejo comunista, Leonid Khrushchev, quien gobernó varios años, después fue reemplazado por otro viejo estalinista, Leonid Kuchma, y vienen entonces los tres personajes que hasta la actualidad son los que han copado la escena política de Ucrania, que son Viktor Yushchenko, un político técnicamente ucraniano, Viktor Yanukovych, un político prorruso, y Yulia Timoshenko, la famosa política de rizos de oro, que acaba de salir de la cárcel porque estaba presa por corrupción, aunque a juicio de la Unión Europea eso era un proceso totalmente político. Bueno, estos tres personajes son a raíz del año 2003 quienes protagonizan la escena política en Ucrania. Viktor Yanukovych gana las elecciones en el 2003, pero esas elecciones fueron impugnadas. Incluso a Viktor Yushchenko, los rusos, la KGB lo intentó envenenar, tuvo un proceso de envenenamiento que lo logró superar. Lograron derrotar esas elecciones y quedó Viktor Yushchenko como el presidente de Ucrania. Ucrania tiene un régimen semipresidencialista porque a pesar de que el presidente lleva las potestades más grandes del Estado, el primer ministro también coexiste gobernando con el presidente. En el año 2006 gana las elecciones el prorruso estalinista Viktor Yanukovych, producto de que se ha agudizado la recesión, y luego que Yanukovych se instala en el gobierno, es apoyado por los rusos, quienes le dan todo tipo de beneficios económicos, y Ucrania se recupera hasta el año 2007. En el año 2007, Yulia Timoshenko es electa primer ministro y coexiste gobernando con Yanukovych. Yanukovych en el año 2010 vuelve a ganar las elecciones, fue un tipo que ganaba las elecciones porque sabía manejarse en los términos de los comicios electorales, pero en el año 2012 comienza la gran rebelión del pueblo ucraniano en contra del autoritarismo de Yanukovych, que culminó hace pocos meses con la huida de Yanukovych a Rusia, y el ejército se desmembró, aceptó la presión del pueblo ucraniano, hubo bastantes muertos, hubo las escenas, sobre todo en diciembre, que a pesar de las bajas temperaturas y altos niveles de nieve, había una lucha incansable por parte del pueblo ucraniano. Yanukovych se va y entonces hay un gobierno interino, van a llamar elecciones, pero ocurre una situación que Putin agarra para manejarla.